Más que una ley, el pecado y su impacto en la comunión con Dios. ¿Alguna vez has pensado en lo que realmente significa el pecado? En este video, exploraremos cómo el pecado no solo es una falta moral, sino una traición personal al corazón de nuestro Creador, y por qué entender esto puede transformar la forma en que vivimos nuestra fe. Quédate con nosotros mientras ahondamos en la devastadora realidad del pecado y cómo podemos experimentar una verdadera restauración en nuestra relación con nuestro Creador. En hebreo, el término que se usa con frecuencia para pecado es hatá, que se puede traducir como errar al blanco. Es una metáfora de un arquero que falla al no dar en el centro del objetivo, lo que implica que el pecado es desviarse de lo que Dios ha establecido como correcto. En el contexto de Salmo 51:4, donde el rey David está confesando su pecado después de su relación con Betsabé, dice: contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David reconoce que su pecado, aunque tuvo consecuencias humanas, fue principalmente una transgresión contra Dios. Aquí el pecado no solo es visto como desobediencia a una ley divina, sino como una traición al carácter santo y perfecto de Dios. Además, existen otros vocablos hebreos como pesá, que se refiere a una transgresión o rebelión intencional, y abón, que denota iniquidad o la corrupción moral. Todos estos términos reflejan diferentes facetas del pecado en la teología bíblica. Es interesante cómo el concepto de pecado abarca tanto aspectos legales que se refiere a la desobediencia a la ley de Dios, como aspectos morales que se refiere a fallar en cumplir con las expectativas divinas y aspectos relacionales el cual se refiere a romper la comunión con Dios. David reconoce que su pecado, aunque tuvo consecuencias humanas, fue principalmente una transgresión contra Dios. Aquí el pecado no solo es visto como desobediencia a una ley divina, sino como una traición al carácter santo y perfecto de Dios. El pecado no es solo una violación de una norma o una regla moral, sino un ataque personal a la santidad y el carácter de Dios. Lo que hace al pecado tan aborrecible es que es una ofensa directa contra Dios mismo. En Salmo 51:4, David expresa con claridad este punto cuando dice: contra ti solo he pecado. Aunque su pecado involucró a Betsabé y la muerte de Urías, él reconoce que el daño más profundo de su pecado fue hacia Dios. El corazón de la transgresión radica en la ruptura de la relación con el Creador. Este aspecto relacional del pecado es fundamental. Dios no es un juez distante que simplemente aplica castigos cuando se infringen sus leyes, sino que es un Dios personal, cercano, que ha creado a los seres humanos para vivir en comunión con Él. Cuando pecamos, no estamos simplemente fallando en cumplir una lista de mandamientos, sino que estamos quebrando esa relación íntima con Dios. Estamos violando su naturaleza, su carácter santo, y el plan que Él tiene para nuestra vida. La santidad de Dios es su característica más destacada, y el pecado es completamente contrario a esa santidad. Isaías 6:3 dice: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. El hecho de que Dios sea 3 veces santo subraya lo separado y puro que es. Cada pecado, entonces, es una ofensa a esta perfección infinita. El pecado tiene, por supuesto, consecuencias humanas, daña relaciones, trae dolor y sufrimiento. Pero el impacto más devastador es su dimensión vertical, la ruptura con Dios. Esto es lo que hace al pecado tan penoso y aborrecible. Es un acto de rebelión contra el Creador, una traición al amor y la fidelidad que Dios ha mostrado. En Romanos 3:23, el apóstol Pablo afirma que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí, vemos que la consecuencia inmediata del pecado es la separación de la gloria de Dios, lo que refleja la distancia que el pecado crea entre el hombre y Dios. De hecho, toda la narrativa bíblica desde Génesis hasta Apocalipsis es la historia de la humanidad pecando y Dios, en su gracia y amor, restaurando esa relación a través de la redención. Este entendimiento del pecado también nos ayuda a valorar más el sacrificio de Cristo. La obra de la cruz no fue simplemente para cancelar una deuda moral o legal, sino para restaurar esa relación rota entre Dios y la humanidad. Hasta que no comprendamos el impacto real de nuestros pecados en el corazón de Dios, será difícil sentirnos verdaderamente contristados y quebrantados.
El pecado, en su esencia, no es solo una ofensa contra una norma o una lista de mandamientos, sino un acto de deslealtad y dolor hacia aquel que nos ha creado para vivir en comunión con Él. Es rechazar el amor y la dirección de Dios en busca de nuestros propios deseos, y esto rompe el corazón de Dios. El quebrantamiento genuino por el pecado solo ocurre cuando vemos el rostro de Dios en medio de nuestra transgresión. El arrepentimiento verdadero no viene de sentirnos mal por las consecuencias o por cómo nuestras acciones afectan a otros, aunque esto es importante, sino por darnos cuenta de que hemos herido al Dios que nos ama profundamente. El Salmo 51 no es solo una confesión de culpa, es un grito de dolor porque David ha comprendido cuán profundamente su pecado ha herido a Dios. Cuando pedimos a Dios que nos ayude a ver el rostro de nuestro pecado, estamos pidiendo que nos revele no solo la gravedad de nuestra desobediencia, sino también el impacto que tiene en nuestra relación con Él. Dios, en su infinita misericordia, no quiere que simplemente sintamos culpa o remordimiento, sino que anhelemos restaurar esa comunión rota por nuestras decisiones egoístas. Es un llamado a la humildad. Al pedirle a Dios que nos muestre el costo real de darle la espalda, también estamos reconociendo nuestra incapacidad para comprenderlo plenamente por nosotros mismos. Necesitamos que el Espíritu Santo nos ilumine, nos abra los ojos, y nos haga ver el dolor que causamos al ignorar su voz que, en última instancia, nos guía a la vida. Solo cuando entendemos el costo de nuestra separación, el precio de perder la comunión con Dios, podemos apreciar plenamente lo que significa el perdón y la gracia que Él nos ofrece. Este quebrantamiento, lejos de ser un acto de desesperación, es en realidad el camino hacia la restauración. Como dice 2 Corintios 7:10, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse. Al experimentar este quebrantamiento, también experimentamos la gracia redentora de Dios, quien anhela que volvamos a Él con un corazón sincero. Es hermoso y transformador orar para que Dios nos ayude a ponerle rostro a nuestro pecado y entender la magnitud de darle la espalda. Porque en esa revelación, encontramos la verdadera libertad en el arrepentimiento y en la comunión restaurada con nuestro Creador. Gracias por acompañarnos hoy. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido que te ayude a crecer en tu fe. Déjanos tus comentarios abajo y comparte cómo este mensaje ha impactado tu vida. Nos vemos en el próximo video.